Bogotá vive una sociedad ancestral y diversa que lucha por ser escuchada, vinculada, valorada y entendida. La Bogotá creadora es la apuesta de progresistas por una cultura y un arte como fuentes tejedoras de vida. Es que progresistas es un momento histórico, es una oportunidad histórica, es la posibilidad de la democracia del siglo XXI, como lo dice bien Gustavo Petro. Sí, y atravesada por la cultura, porque finalmente la política es un asunto cultural. Históricamente, las políticas culturales se han dirigido a disciplinar las prácticas culturales, es decir, a generar modificaciones en las actitudes y comportamientos de los ciudadanos, esto es, políticas de urbanidad. Pero el nodo cultural, digamos, la propuesta cultural progresista sirve para dar identidad simbólica, una propuesta estética también de la política del siglo XXI, y ahí es donde está la apuesta. También, las políticas culturales tratan de formar a los ciudadanos en su gusto, para que valoren la producción estética local, la música, las danzas, etc. Sin embargo, se parte por lo general del entendido de homogeneizar, de integrar a todos los ciudadanos modificando sus gustos y sus actitudes a un modelo único de nación y de ciudad. De acuerdo, es un tema de democracia contemporánea, ¿sí? Donde el asunto de la horizontalización se vuelve fundamental. Es la horizontalización de la economía, la horizontalización de la política, la horizontalización de la sociedad y de la cultura. Pensamos que el tema de las políticas culturales deben propender por la generación de un cambio social progresista. Por eso estamos reivindicando el rol fundamental del arte, ¿sí? Que es despertar la sociedad creadora. Y por eso hemos planteado el tema de la ciudad creadora para una Bogotá humana ya. Históricamente, se niega la diversidad. Si bien en los discursos culturales se habla de multiculturalismo, este es entendido como diferencias que se deben asimilar a un único modelo de desarrollo. Y el nodo se ha preocupado por eso, y por desarrollar unas líneas programáticas coherentes con esas posibilidades democráticas. Nosotros creemos que la ciudad debe ir mucho más allá. Debemos aprender a entender y aceptar la diversidad de estéticas, comportamientos y formas de vida. Fortalecer los procesos locales a través de sus entidades locales, de los grupos artísticos locales, del artista local directamente y acabar con esa feria pues, de los contratos que ha existido. Por eso los progresistas no hablamos de multiculturalidad, hablamos en cambio de interculturalidad y de diálogo intercultural, construir una idea de ciudad donde quepamos todos. Listo, es el tema de la corresponsabilidad, es decir, se pueden modificar los esquemas de contratación. Progresistas le apuesta a la construcción de corredores culturales, de mecanismos de articulación del sector educativo con la cultura y el arte y de alianzas estratégicas con las organizaciones comunales para aprovechar la infraestructura de las localidades. Lo que nos hemos planteado sobre la construcción de una red de arte y cultura basada en una infraestructura, ¿sí? Que tenga como fundamento el movimiento real en las localidades, en las comunidades, las propias infraestructuras que han creado los mismos grupos, las mismas entidades culturales, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un punto fundamental. De acuerdo a lo anterior, el nodo cultural de progresistas propone los siguientes puntos para pensarlos y discutirlos en aras de una construcción colectiva. Por un Instituto Distrital de las Artes con sigla IDEARTE, con mayoría de representantes de los artistas en el Consejo Directivo y definición de una terna presentada por la comunidad artística. Construcción de una red y cultura basadas en fortalecimiento y ampliación de la infraestructura fundamentada en el movimiento real de la comunidad artística y sus entidades independientes. Que lo articulamos con los corredores culturales, ¿sí? Que recogen el planteamiento de Petro de un corredor como especial, que sería en el Parque Renacimiento, hacia el Parque de la Independencia, pero también los corredores, ¿sí?
que se identifican en las localidades y que tiene que ver con una mirada de lo que actualmente se está haciendo para conectarlo. Clubes juveniles culturales como bandas creadoras. Y esto tiene que ver con la idea de los clubes juveniles, ¿sí? Finalmente esa idea de cambiar las BACRIM por las BACREA, o sea, las bandas creadoras, ¿sí? Y conectarlo también con el tema de arte y educación. Desarrollar la relación arte y educación dentro del esquema de recuperar la jornada única escolar como franja artística junto al deporte. Fortaleciendo, por ejemplo, el programa de Escuela Ciudad Escuela, ¿sí? Con el componente cultural más profundo, más ampliado, más sistemático. Revisar el esquema de elaboración de proyectos y contratación en las localidades aplicando el esquema distrital de apoyos concertados y alianzas estratégicas. Evitar la formación artística y cultural al garete, como se viene presentando en la actualidad, y revitalizar la idea que tuvo en épocas pasadas con el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, que ahora la llamaremos Arte Tejiendo Vida. El tema de la productividad en la cultura. Es bien importante el tema de Bogotá 24 horas. Eso le va a abrir la posibilidad a que muchas bandas, muchos grupos de música folclórica, de tango, de boleros, tengan una posibilidad real de empleo. Teniendo como referencia la recomendación de la ONU-UNESCO del 1% del Producto Interno Bruto para la cultura, deberá al menos doblarse el presupuesto público para el arte. Y nos obliga a pensar de que al mismo tiempo que tenemos ideas innovadoras de la gestión, ¿sí? Que hay que ver la economía de una manera mucho más relacionada con las capacidades, digamos, de gestión y de asociación, ¿sí? Al mismo tiempo, pues también se necesitan mayores recursos económicos. Desarrollar el proyecto de Centro de Producción Audiovisual en consonancia con el fortalecimiento del Canal Capital y su puesta en servicio para la comunidad artística. Podemos hablar, y que es interesante, el desarrollo del Centro de Producción Audiovisual conectado con el Canal Capital, un Canal Capital al servicio de la comunidad artística, ¿sí? No solo de su difusión, sino de sus posibilidades creativas. ¿Sí? Entonces ese tema, digamos, audiovisual que va a ser muy importante en esta administración, pues hay que conectarlo aquí de manera fuerte. Aplicar una seguridad social del artista digna como parte de la revisión del esquema de manejo de los recursos de la estampilla Procultura. Y también referirnos a cosas también muy concretas y muy sentidas como el tema de la seguridad social, por ejemplo, de los artistas, sobre todo de los artistas más básicos. Posicionamiento del arte y la cultura como pilar del crecimiento, la participación, la equidad social y la paz. Me parece importante que todo esto que hemos venido hablando está conectado con un proceso democrático de participación que nace embrionariamente en el Nodo Cultural. O sea, en el Nodo Cultural venimos trabajando hace 9 meses. Porque todas esas palabras que decimos son buenos propósitos, pero son retóricas y no se alimentan de participación ciudadana. El planteamiento progresista se mete en lo plástico y en lo estético e interpreta la gramática de comunicación entre el Estado y una sociedad. Gustavo Petro rompe los esquemas tradicionales de esa gramática de la comunicación. Reforestar implica también que esos proyectos que hagamos sean sembrados socialmente, no sean producto de la cabeza de 1 o 2 genios, sino que sean proyectos realmente concertados y sembrados en la comunidad para que tengan el impacto que merecen.